Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Hola, es esta la primera vez que nos encontramos para abrir archivos.cu, un programa de televisión realizado por un grupo de periodistas cubanos, y en tan solo 12 minutos le mostramos cómo el gobierno de los Estados Unidos intenta imponer matrices de contenido, ideas, incluso hechos falsos e inverosímiles para justificar así o encubrir acciones que tienen como fin dañar la economía cubana. We will very strongly restrict American dollars flowing to the military, security, and intelligence services that are the core of the Castro regime. They will be restricted. We will enforce the ban on tourism. We will enforce the embargo. Si bien es cierto que durante su campaña electoral Donald Trump había prometido dar marcha atrás a las relaciones con Cuba, la asesoría, reconocida por él mismo, de los senadores Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, acercó mucho más el fin del proceso de normalización iniciado en diciembre de 2014. I want to express our deep gratitude to a man that's really become a friend of mine. And I want to tell you, he is one tough competitor, Senator Marco Rubio. And I listened to another friend of mine, Congressman Mario Diaz-Balart, and I'll tell you, I loved what he said, and I appreciated, Mario, I appreciated what you said so much. In June 2017, President Trump established publicly what was going to be his official policy towards Cuba, which was a clear regression from the advance that had taken place at the end of the Obama administration. It was an act full of rhetoric in the presence of Cubans, of people of Cuban origin with extreme positions. Sin embargo, los hechos más recientes acontecidos en América Latina demuestran un diseño mucho más amplio para toda la región. En el caso de Trump, por supuesto, Cuba es un bastión en términos de defensa a la soberanía nacional, a la independencia. Ese es el tema Cuba con Estados Unidos. O sea, no encaja dentro de los planes que Estados Unidos tiene para la región, para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en la región, por el ejemplo que ha sido Cuba en términos de defensa a la soberanía nacional. Mentioned back at the end of last year that we're looking very much at the troika of tyranny, including Cuba and Nicaragua, as well as Maduro. Part of the problem in Venezuela is the heavy Cuban presence, 20 to 25,000 Cuban security officials by reports that have been in the public. This is the sort of thing that we find unacceptable, and that's why we're pursuing these policies. Cuando vemos, por ejemplo, los tweets del presidente Trump, con el tema Cuba, por ejemplo, hubo 3 o 4 tweets nada más en 2 años. Cosa que es sumamente llamativa en el sentido de que esa es la vía de comunicación fundamental que está usando Trump para anunciar sus estrategias, sus visiones. Pero ha sido muy efectiva porque de esos 3 o 4 tweets, excepto uno que fue típicamente sobre Cuba, los otros 3 estaban relacionados con la supuesta presencia de seguridad militar de Cuba en Venezuela. Y eso enseguida se reflejó en los macrotemas que la gran prensa estadounidense ha estado ha estado publicando sobre Cuba. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. It's been the objective of American presidents going back to Ronald Reagan to have a completely democratic. They have come to the point of resurrecting the Monroe Doctrine, something that had been dead, that is an imposition of the United States towards the region, to try to convince the U.S. population, normally not politically sophisticated in its education, about threats that exist outside of the country. Desde junio del 2017 hasta nuestros días se han aplicado más de 200 medidas contra Cuba, generalmente justificadas con fake news, o sea, con informaciones o pretextos que tienen que ver con Cuba que han sido creados en laboratorio. Nunca habíamos visto en ninguna de las administraciones anteriores una campaña tóxica,
tan amplificada, tan amplia y con un diseño tan profesional como la que estamos viendo ahora. En el caso de Cuba, en los momentos cruciales de la historia, ahí está la fake news. Desde la explosión del Maine, que justificó la intervención de Estados Unidos en la guerra cubano-española, hasta nuestros días. Pero esta administración particularmente se caracteriza por deliberadamente crear mentiras, diseñar mentiras para generar todos los pretextos posibles y además trabajar muy en profundidad técnicas de comunicación estratégica, es decir, de incorporar dentro del corazón de las decisiones políticas la comunicación para crear meteoros públicos, políticos que permitan justificar una serie de decisiones o sencillamente crear las condiciones o acelerar las condiciones para la intervención en nuestro país. A partir de mediados de agosto de 2017, medios estadounidenses comenzaron a publicar innumerables notas de prensa sobre supuestos ataques sónicos que habrían afectado a diplomáticos de ese país radicados en La Habana. Desde entonces, y a pesar de las múltiples investigaciones realizadas, con participación incluso de organismos de seguridad de Estados Unidos, no ha aparecido evidencia alguna sobre un ataque de cualquier tipo que pudiera haber afectado la salud de ninguna persona. Entonces, ¿por qué hablar de ataques en Cuba? Hay documentos desclasificados del propio gobierno de los Estados Unidos después del año 59, por ejemplo, donde está muy claramente establecido el tipo de noticias que se debía dar sobre Cuba. Cuando de política exterior se trata, quien impone la agenda ha sido por lo general el Ejecutivo. Esto significa que los mensajes que se dan los dan políticos en el ejercicio del poder. Y eso es lo que se ha hecho con Cuba. On Cuba, some senators have suggested closing down the embassy there. Should that happen? We have it under evaluation. It's a very serious issue with respect to the harm that certain individuals have suffered. We've brought some of those people home. It's under review. Perhaps we will never know what truly happened with the so-called health symptoms of U.S. diplomats in Havana. The U.S. government has shown no willingness to go to the bottom of this, to cooperate, to find answers. Rather, they have been, not so much now, but during 2017 and even in 2018, they have been pushing forward ideas about sonic attacks and sonic weapons or weapons that use ultrasound or infrasound. In other words, things that science cannot support and that do not exist. And they have failed to come to Cuba and say, let's share information, let's cooperate, let's find an answer to what happened. Clearly, it is not their aim. This whole situation has served the purpose. It has served as an excuse to diminish the bilateral relationship. The United States used this as a pretext to illegitimately expel a group of diplomats of Cuba from our embassy in Washington and to reduce their personnel here in Havana, personnel of their embassy, and to limit or abolish their consular services in Havana. It has served an excuse, and now that it has served its purpose, they have no aim and they have no interest whatsoever in trying to find an answer. Con la ley de la democracia de Bush comenzó este desplazamiento hacia transitar los fondos para el cambio de régimen hacia el escenario digital. Claro, coincide con el boom de estas tecnologías, con la incorporación de Cuba a la red Internet, con una serie de medidas que se están aplicando en Cuba en esos años que apuntan a un modelo diferencial del país en la inserción en la llamada sociedad de la información. Si uno repasa también los documentos de los tanques pensantes y los analistas que están asesorando a las distintas administraciones desde Bush para acá, se da cuenta que un elemento recurrente es considerar que en el ámbito de la comunicación, en la comunicación digital, hay amplias oportunidades para derrocar al gobierno cubano a partir de, sobre todo, crear sinergias, crear puentes de comunicación con la población joven o con las minorías con las que empiezan a trabajar muy deliberadamente. Entonces se empieza a imponer como agenda en torno a Cuba la llamada tríada mercado, pluripartidismo, elecciones libres.
pero forma parte de toda la estrategia. Yo defino una estrategia política que tengo que justificar, tengo que vender, tengo que explicar a nivel de medios de comunicación, con líneas de mensajes muy claras. Cuba es el culpable, el modelo socialista no funciona, la economía cubana no funciona por los problemas internos de la economía cubana, pero nunca explican en la prensa el impacto real del bloqueo, que ellos ni siquiera lo reconocen como bloqueo. Fíjense que a nivel de discurso político en Estados Unidos lo que se habla es de embargo. En el año 61 de la Revolución nos tiraron a matar y estamos vivos. La frase del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez no es una metáfora, los hechos así lo demuestran. Veamos 2019, la actual administración de los Estados Unidos, ¿qué hizo? Limitó la entrada de combustibles a puertos de la isla, sancionó a embarcaciones y empresas internacionales, activó el título 3 de la ley Helms-Burton para inhibir la inversión extranjera en el territorio cubano, puso en práctica también medidas que obstaculizan los intercambios personales entre uno y otro pueblo y recrudeció aún más el bloqueo financiero y económico que ya se extiende por casi 6 décadas contra Cuba. Now we hold the cards. We now hold the cards. The previous administration's easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. The profits from investment and tourism flow directly to the military. Our policy will seek a much better deal for the Cuban people and for the United States of America. Eso fue lo que dijo Donald Trump en Miami, y el relato cotidiano de la mayoría de los cubanos. Los viajes al exterior y todas esas cosas que ellos nos frenan con la poca ayuda que podemos tener de ellos para los medicamentos que nos hacen falta. En este caso a mí como taxista nos afecta, se reduce mucho la entrada del turismo en Cuba y la falta de trabajo que tenemos. El bloqueo es una cosa vieja, antigua, caduca. Obama lo dijo y Obama trató de abrir la cobertura para que ese bloqueo dejara de existir, pero Trump ha apretado tanto. Bueno, tenemos problemas con el combustible, las medicinas. Miren la situación que tenemos en el país, muy dura. Sería muy bueno para Cuba que el turismo americano pudiera entrar sin tener tanta restricción. Y pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿A quién le cree usted? Está bien diseñado. Este bloqueo del que estamos hablando ahora no es el bloqueo de hace 60 años a Cuba. Es un bloqueo en que los asesores, el club de Miami de asesores del señor Trump, se han empeñado realmente en hacer daño a la economía cubana y hacerla colapsar. Que no vengan turistas a Cuba de cruceros o que haya limitado los vuelos a las capitales de provincia, los charters también, afecta no al gobierno cubano ni a las empresas estatales, afecta al ciudadano de a pie, a ese que su trabajo es brindarle un servicio turístico, un producto, y a este que recibe la remesa, que tampoco es el gobierno cubano, que es nuestra población. Es decir, que es un bloqueo muy bien encaminado a asfixiarnos también financieramente. If we have not suffered major setbacks, if our economy and our society has not collapsed during this period, is because of the nature of our society, the system that we put in place, the fact that we have policies and commitments to share the burden, and that we have built an experience from previous years of U.S. hostility and U.S. aggression that makes us today be in a more sustainable position.